La mayoría de la gente descubre que tiene hígado graso por accidente. Ni siquiera se dan cuenta de que lo padecen. Pueden sentirse un poco lentos. Pueden sentirse fatigados. Pueden tener un poco de barriga. Pero no les hace sentirse realmente de una manera específica hasta que empiezan a darse cuenta de que no están procesando los carbohidratos tan bien como solían hacerlo. Acumulan grasa más fácilmente. Parece que tienen una circunferencia de cintura más grande, aunque no estén necesariamente acumulando un montón de grasa subcutánea, regular y blandita en el abdomen. Aquí hay 3 cosas que quiero que tengas en cuenta a medida que avanzamos, porque hay formas de combatir esto y es absolutamente reversible. Esto es algo muy real. En primer lugar, el hígado graso rara vez es un problema aislado. En segundo lugar, no es causado por un mal hábito y no se arregla con un truco simple. Y en tercer lugar, la solución es más estructurada y predecible de lo que la mayoría de la gente piensa. En realidad, es bastante simple. Al final de este video, vas a entender cuál es la fuerza impulsora detrás del hígado graso y por qué muchas estrategias apenas mueven la aguja. Pero podemos abordar esto de una manera muy clara, con fases muy distintas. Así que la forma en que quiero abordar este video es simple. Lo voy a dividir en 4 fases. La fase 1 trata de detener lo que está causando el hígado graso en primer lugar. La resistencia a la insulina y la inflamación que están empujando la grasa hacia el hígado. Luego, la fase 2 es lo que sucede una vez que esa presión disminuye. Aquí es donde el cuerpo comienza a extraer la grasa del hígado a través de cosas como el movimiento adecuado, el ritmo adecuado de proteínas, la fibra, un poco de horario de comidas y el entrenamiento. Y luego, la fase 3 es donde incorporamos estrategias alimentarias. Estas son las cosas que realmente marcan la diferencia una vez que los conceptos básicos están en su lugar. Así que cómo programamos ciertas grasas como el aceite de oliva, cómo añadimos fibra, y todo este debate en torno a los diferentes tipos de azúcares, y también qué alimentos aceleran el proceso. La fase 4 se trata más de cómo evitar que regrese. Así que las estrategias de estilo de vida adecuadas, el sueño, el ritmo circadiano, todas estas cosas que ayudan al hígado a mantenerse sano. Y al final, voy a compartir una estrategia de entrenamiento específica que me ha ayudado a reducir mi grasa visceral a literalmente casi el 0%. Es algo que aprendí de expertos en el campo. Así que llegaremos a eso en solo unos minutos. Así que, empecemos con la fase 1 primero. Realmente necesitamos detener los verdaderos impulsores de esto en primer lugar. El hígado graso no comienza con la grasa, comienza con la resistencia a la insulina. Hubo una revisión publicada en Diabetes Spectrum que lo dejó muy claro. Los autores explicaron que la resistencia a la insulina está implicada no solo en el desarrollo del hígado graso no alcohólico, sino también en su progresión desde la simple acumulación de grasa hasta la inflamación, la fibrosis, y finalmente incluso la cirrosis, y posiblemente el cáncer de hígado. Así que lo que eso nos dice es que cuando las células dejan de responder correctamente a la insulina, la glucosa permanece en el torrente sanguíneo por más tiempo, y esa glucosa debe ser procesada. Y uno de los lugares a los que casi siempre se desvía es al hígado. Y aquí es donde se convierte en grasa. Así que, al mismo tiempo que esto sucede, la resistencia a la insulina está bloqueando la lipólisis, que es la movilización de grasas. Así que la grasa entra más rápido y sale más lentamente. Bueno, haz los cálculos, ¿verdad? Por eso la fase 1 no se trata realmente de un montón de prácticas suplementarias avanzadas o algo agresivo. Se trata de eliminar la presión que está empujando la grasa al hígado en primer lugar. Tenemos que clasificar esto y te prometo que marcará una gran diferencia. La forma más rápida de hacerlo, por mucho que no sea elegante, es reducir los pasteles, los bizcochos, los azúcares procesados y los carbohidratos refinados, ya que una menor ingesta de azúcar reduce esos picos de glucosa. Eso reduce la demanda de insulina y, con el tiempo, reduce la señalización inflamatoria.
Así que eso hará que haya menos interferencia con la insulina tratando de hacer su trabajo. Y una vez que esa presión comienza a disminuir, agregar los alimentos adecuados y el momento oportuno realmente importa. Aquí es donde entran específicamente los omega 3. Hubo un metaanálisis en investigación de gastroenterología que analizó 10 ensayos aleatorios con más de 500 personas con enfermedad del hígado graso. La suplementación con omega 3 redujo significativamente la grasa hepática y mejoró la GGT, que es un marcador asociado con el estrés y la inflamación del hígado. Entonces, lo que sucede es que los omega 3 activan este regulador de la oxidación de grasas, llamado PPAR. También reducen la señalización inflamatoria, lo que mejora la sensibilidad a la insulina. Así que es una doble ventaja. Entonces, estamos haciendo realmente como dos cosas a la vez. Tenemos menos grasa siendo empujada al hígado y tenemos más grasa siendo quemada. Quiero decir, eso es exactamente lo que necesitamos. Pisamos el freno y quemamos la grasa. Así que, al mismo tiempo, el movimiento comienza a ayudar, porque ahora estamos en un estado en el que realmente podemos quemar esa grasa hepática. Y hubo una declaración que se publicó en Medicina Deportiva, que mostró que tan solo 135 minutos por semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada pueden reducir la grasa hepática. Volúmenes más altos, alrededor de 150 a 240 minutos, se asociaron con reducciones en el rango del 2 al 4%. Así que no se trata de entrenamientos agotadores. Se trata simplemente de un flujo metabólico constante. Como una caminata de intensidad moderada en una cinta de correr durante, ya sabes, 20 minutos al día puede tener un gran impacto en un hígado graso. Pero hay algunos hábitos de apoyo que debemos considerar, y un tipo específico de entrenamiento del que hablaré en un minuto. Pero también, si hacemos esto en ayunas, estamos en un punto oportuno para extraer de la grasa que rodea nuestro hígado y nuestra grasa visceral. Como han dicho los principales expertos en grasa visceral, la grasa visceral responde al estrés tanto positiva como negativamente. Pero en una situación estresante, en realidad quemamos más cuando no estamos comiendo. Así que nos ayuda y nos perjudica. Entonces, si creamos algo de estrés como algo de sauna, algo de ayuno, algo de cardio en ayunas, esto aprovecha esa grasa visceral que también es grasa hepática. Antes de avanzar mucho más, hay un hábito de apoyo que realmente sienta las bases. Beber agua. Siwapua. El hígado juega un papel central en el procesamiento de desechos y la exportación de grasa a través de nuestra bilis. Si no estamos hidratados, no podemos apoyar ese proceso y, por lo tanto, en realidad obstaculizamos la sensibilidad a la insulina de manera más general. La hidratación no arregla el hígado graso por sí sola, pero en realidad ayuda a que todo funcione mejor. Es algo interesante porque el hígado es un centro de desintoxicación. Necesitamos hidratarnos. La fase 1 es simple por diseño. Reduce la resistencia a la insulina, calma la inflamación, deja de alimentar el problema. Luego pasamos a la fase 2, que es activar la pérdida de grasa hepática. Una vez que la resistencia a la insulina y la inflamación comienzan a disminuir, el cuerpo se volverá receptivo. Y sé que es frustrante porque la primera parte fue tan aburrida, pero aquí es donde la grasa hepática realmente comienza a moverse. La proteína es muy importante aquí. La proteína aumenta la saciedad, de lo que hablamos todo el tiempo. Estimula el GLP-1, apoya la masa magra, eleva la demanda metabólica, mejora el manejo de las grasas a largo plazo. La proteína, de principio a fin, es una victoria, pero la fibra en realidad importa aquí más de lo que la gente piensa. Hubo un análisis en BMC Gastroenterology que utilizó una gran cantidad de datos de NHA-NES y encontró una relación inversa entre la fibra dietética y la esteatosis hepática, que es el término elegante para el hígado graso. La fibra ralentiza la absorción de carbohidratos, lo que estabiliza la insulina, y cuando se estabiliza la insulina, se acumula menos grasa en el hígado.
También se une a las grasas y el colesterol para su eliminación a través de los desechos. Así que absorbemos menos calorías. Y aquí es donde el ayuno y el momento oportuno entran en la conversación. Porque esto es realmente importante. Hubo un ensayo controlado aleatorio en Cell Metabolism que analizó a adultos con hígado graso y los hizo seguir un ayuno en días alternos, solo ejercicio o ambos durante 3 meses. El ayuno solo redujo el contenido de grasa intrahepática en un 2,25%. El ejercicio solo ayudó, pero la combinación de ambos produjo la mayor reducción, que fue en realidad más del 5%. Así que se duplicó con creces al hacer ayuno y ejercicio. El punto clave no es el horario de ayuno específico, sino la ventana metabólica. Pero podemos jugar un poco con el horario. Por ejemplo, periodos más largos sin comida aumentan la lipólisis. Eso mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación, y el ayuno también aumenta la hormona del crecimiento, lo que mejora aún más la descomposición de las grasas. Y a medida que aumenta la actividad, el entrenamiento de resistencia se vuelve súper crítico, especialmente si ayunas para preservar el músculo. Hubo un gran meta-análisis en red en Scientific Reports que analizó 43 estudios, 2,000 personas con hígado graso. Encontraron que la combinación de entrenamiento aeróbico y de resistencia produjo las mayores mejoras en los triglicéridos y el colesterol LDL, lo cual sí importa. Ahora, el entrenamiento aeróbico tuvo el efecto más fuerte sobre la ALT, mientras que el entrenamiento de resistencia tuvo el efecto más fuerte sobre la AST. Así que, las dos cosas que medimos cuando observamos nuestras enzimas hepáticas. Diferentes factores estresantes nos dan diferentes beneficios. Al igual que con la alimentación, diferentes estilos de ayuno nos dan diferentes beneficios. Recomendaría saltarse la cena y estar en un estado de ayuno profundo por la mañana cuando hagas ejercicio. Pero surge una gran pregunta cuando analizamos estos estudios. Las calorías están controladas, están igualadas. Entonces, ¿qué extrae la grasa del hígado de manera más efectiva? Y con esto, necesitamos analizar estrategias alimentarias específicas. Además de simplemente eliminar los alimentos procesados, de los que hablas, necesitamos ser específicos con las cosas. Pero antes de entrar en eso, una forma en que he ayudado a reducir los alimentos procesados que hay en mi casa es sustituyendo parte de la basura por cosas mejores. Esto me ha ayudado muchísimo y ha ayudado a personas muy cercanas a mí porque te permite obtener alimentos sabrosos que han sido validados, ¿verdad? Así que, menos comida chatarra procesada, más cosas tipo alimentos integrales, incluso cosas que pueden estar en tu despensa pero sin estar cargadas de todos esos ingredientes raros y nefastos. Quieres buscar fuentes que sean muy estrictas con el tipo de alimentos que ponen en sus estantes. Renovar tu cocina y renovar tu despensa es un gran lugar para empezar si solo estás tratando de mejorar tu salud. Existe un debate interesante sobre qué es mejor para reducir el hígado graso, las grasas monoinsaturadas o la fibra. Bueno, en realidad hay un matiz interesante aquí. Se publicó un ensayo controlado aleatorio en la revista de Endocrinología y Metabolismo Clínico que analizó a personas con prediabetes que siguieron dietas con calorías equivalentes durante 12 semanas. A un grupo se le dio una alta cantidad de aceite de oliva y al otro, una alta cantidad de fibra. Solo el grupo de grasas monoinsaturadas con alto contenido de aceite de oliva mostró una gran reducción de la grasa hepática, un 18%. Así que parece ser mejor que la fibra. Pero hubo otro ensayo en diabetes CARE, que estudió a personas con diabetes tipo 2 durante 8 semanas. El grupo de aceite de oliva en este estudio observó reducciones de la grasa hepática de alrededor del 25 al 29%, mientras que las dietas basadas en fibra mostraron cambios mucho menores, pero hubo una limitación importante, y es que las dietas con ácidos grasos monoinsaturados también eran más bajas en carbohidratos. Así que, esencialmente, lo que estas personas han hecho en estos estudios es decir que las grasas monoinsaturadas son increíbles para el hígado graso, y lo son. Pero lo que se dan cuenta es que cuando añadían calorías en aceite de oliva,
En realidad, estaban extrayendo calorías de los carbohidratos, mientras que los grupos de fibra de las dietas no estaban realmente extrayendo carbohidratos. Así que se podría pensar que la fibra es excelente, pero debido a que los carbohidratos eran tan abundantes, no estaban reduciendo el hígado graso. Así que, accidentalmente, al añadir aceite de oliva, descubrieron que, un momento, estaban reduciendo los carbohidratos y estaban reduciendo significativamente más la grasa hepática. Así que la pregunta es, ¿fue la grasa o fue la menor carga de insulina lo que realmente está haciendo la magia aquí? Pero hubo un tercer estudio que nos ayudó a aclarar esto. Este estudio se publicó en BMJ Open Diabetes. Fue una dieta rica en aceite de oliva comparada con una dieta multifactorial que tenía fibra, aceite de oliva, omega 3, polifenoles. Ambos tenían calorías y macronutrientes similares. Ambos redujeron la grasa hepática, pero la dieta multifactorial la redujo en un 40% en comparación con el 19 al 25% solo con aceite de oliva. Así que la conclusión no son las grasas monoinsaturadas o la fibra. Es que combinar señales complementarias como la fibra y el aceite de oliva en presencia de carbohidratos más bajos funciona increíblemente bien. Y aquí es donde ciertos alimentos se convierten en herramientas poderosas. Son como superalimentos para el hígado graso, como el ajo es un buen ejemplo. Como todas estas cosas mediterráneas, hubo un ECA que se publicó en Diabetes, Síndrome Metabólico y Obesidad, que dio a personas con hígado graso 800 miligramos de ajo durante 15 semanas. Más de la mitad de las personas del grupo del ajo mostraron mejoras en el hígado graso en la ecografía, en comparación con el 15% del grupo de placebo. Y lo que es importante, estos resultados se mantuvieron incluso después de ajustar por peso y calorías. Mecánicamente, el ajo tiene estos compuestos órganosulfurados. Tenemos salicina y ajoeno. Estos son compuestos que regulan a la baja las vías inflamatorias. Tenemos el factor nuclear kappa-B, tenemos JNK, pero también estamos activando esta vía antioxidante llamada NRF2. Así que cuando el hígado está bajo menos estrés inflamatorio, puede repararse mejor y el hígado graso desaparece más. El café funciona bien, pero funciona de forma un poco diferente. Con el café, hay un metaanálisis en los anales de hepatología que analizó más de 10 estudios epidemiológicos y encontró que las personas que bebían café tenían un 23% menos de riesgo de desarrollar hígado graso. Pero también encontraron que las personas que ya tenían hígado graso tenían un 32% menos de riesgo de progresar a fibrosis. Así que, más allá de los antioxidantes, la cafeína en sí misma inhibe la señalización fibrótica en el hígado graso que progresa. Es como si tuviéramos una oportunidad. El café es bueno para nosotros. Nos ayuda a prevenir el hígado graso. Previene estas cosas que realmente causan la cicatrización. Así que esto es enorme. El café no solo reduce la acumulación de grasa, en realidad, previene que el hígado se endurezca con el tiempo y realmente cause un problema. Y luego tenemos los arándanos rojos. Estos apuntan a un ángulo ligeramente diferente, ¿verdad? Tenemos un ECA que se publicó en BMC Complementary Medicine. Se dio a personas con hígado graso una cápsula de arándano rojo o un placebo durante 6 meses. Y el grupo de arándanos rojos tuvo reducciones mucho mayores en el hígado graso, junto con niveles mucho más bajos de insulina y resistencia a la insulina. Hay un compuesto en los arándanos rojos llamado terostilbeno. Este activa el PAR-alfa, que aumenta la beta-oxidación o quema de grasas y reduce la acumulación de triglicéridos o grasas en el hígado. Y también al mejorar la sensibilidad a la insulina, también se reduce uno de los principales impulsores de la acumulación de grasa en el hígado. Y luego, si volvemos al aceite de oliva, podemos entender por qué el aceite de oliva nos está ayudando tanto. Y solo para recapitular hasta ahora, tenemos ajo, tenemos aceite de oliva, tenemos arándanos rojos, tenemos café. Ahora, vamos a juntar todo esto.
pero quiero asegurarme de que estamos todos en el camino correcto. Hubo una revisión que se publicó que analizó cómo el aceite de oliva virgen extra afecta la salud del hígado a nivel celular. Los autores de este artículo encontraron que activa esta vía NRF2 y esencialmente preserva la estructura del hígado. Así que, en realidad, reduce el estrés en el hígado y lo preserva para que esté en su forma natural. Y luego agregamos proteína de suero a la mezcla. Esto tiene mucho potencial, particularmente en algunos de estos modelos experimentales tempranos. Hubo un estudio que se publicó en Lipids in Health and Disease y encontró que la suplementación con proteína de suero en realidad redujo los triglicéridos hepáticos, redujo la ALT y la AST, redujo el estrés oxidativo, aumentó los niveles de glutatión y mejoró la resistencia a la insulina. Todavía estamos tratando de averiguar por qué. Podría ser simplemente una cosa de recuperación. Luego también está el jugo de remolacha. Este fue un estudio interesante en biomoléculas. Analizó la lesión hepática en ratas. Fue un modelo de roedores, pero encontró que el jugo de remolacha redujo el estrés oxidativo, redujo la inflamación y el daño celular, y luego se relacionó con un nivel más alto de señalización NRF2. Así que más antioxidantes están nuevamente protegiendo el hígado. Así que hay todos estos ángulos diferentes, ¿verdad? Está el ángulo metabólico, y luego está el ángulo de la carga de toxinas, y la incapacidad del hígado para eliminar estas cosas. Cuando ayudamos al hígado, el hígado puede hacer mejor su trabajo, y el metabolismo funciona mejor, y es como un ciclo positivo completo. Pero ahora vamos a la fase 4, que es cómo evitar que regrese. Esta es la que determina si todo este progreso se mantiene, o si simplemente se desmorona. Volvemos a la casilla de salida. ¿De acuerdo? Porque un hígado graso no suele volver, porque alguien dejó de cuidarse. Vuelve cuando la resistencia a la insulina y la inflamación y todo el estrés metabólico vuelven a nuestras vidas. Así que, incluso si la dieta y el ejercicio parecen bastante buenos en la superficie, estas cosas pueden volver a aparecer. Y de nuevo, voy a hablar de ese truco de entrenamiento específico que he implementado. Pero la fase 4 se trata más de proteger lo que ya has arreglado. Uno de los predictores más fuertes del regreso del hígado graso es la calidad del sueño. Hubo un estudio interesante que se publicó en una revista de sueño bastante grande que analizó a más de 5,000 personas y encontró que los malos hábitos de sueño, como acostarse tarde, incluso las siestas diurnas, se asociaban con un mayor riesgo de trastorno metabólico e hígado graso. Pero encontraron algo realmente interesante. También encontraron que incluso una mejora moderada en la calidad del sueño se asociaba con una reducción del 29% en el riesgo de hígado graso. Entonces, lo que está sucediendo a nivel celular es que la falta de sueño está aumentando la inflamación y empeorando la resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Nuestro sueño profundo y nuestro sueño REM regulan nuestra sensibilidad a la insulina. Puedes volverte resistente a la insulina temporalmente después de una noche de mal sueño. Así que esto sucede de forma aguda. Imagina lo que sucede si es una y otra vez. Y si el sueño no es adecuado, el ambiente hepático se desplaza lentamente hacia el almacenamiento de grasa, incluso si las elecciones de alimentos no son tan malas. Y si a esto le sumas el estrés, que tiende a coincidir con un sueño deficiente. Hay un estudio publicado en Scientific Reports que analizó a casi 170,000 personas y encontró que aquellas con el mayor estrés percibido tenían un riesgo un 17% mayor de desarrollar hígado graso en comparación con aquellas con menor estrés percibido. El estrés crónico eleva el cortisol. El cortisol dirige los glucocorticoides a los receptores en la grasa para almacenar más grasa. Aumenta la glucosa en sangre. Estimula la formación de grasa, la lipogénesis de novo en el hígado. Disminuye la sensibilidad del receptor de insulina, por lo que eres más resistente a la insulina.
También fomenta la alimentación emocional, cosas que deshacen todo aquello por lo que hemos estado trabajando. Así que, de nuevo, la fase 4 no se trata de eliminar mágicamente el estrés y dormir como un bebé, sino más bien de evitar que el cortisol se convierta en una señal constante, cosas así. Hay formas de reducir el cortisol. Por un lado, el simple contacto con la tierra, poner los pies sobre la hierba, tiene un gran efecto sobre el cortisol. Hay pruebas de cortisol salival que lo demuestran. Se trata de conectar. Como sabemos que bañarse en la naturaleza es algo real para el estrés, pero incluso simplemente conectar los pies a la tierra marca la diferencia. Otra cosa es que 3 gramos de glicina pueden ser de gran ayuda aquí. La glicina actúa como un neurotransmisor, nos calma y marca una gran diferencia. También la sauna o el contraste, como ir a una sauna y luego saltar a una ducha fría durante 30 segundos. Es esa resiliencia del sistema nervioso la que necesitamos para poder tener un estrés controlado, y que el estrés regular no entre en nuestras vidas. Ahora, el ritmo circadiano es una pieza que también se pasa por alto. Esto es realmente importante para el cortisol. Tenemos datos del Biobanco del Reino Unido que se han publicado, y que analizaron a los trabajadores diurnos y a los trabajadores por turnos. Y encontraron que tanto los trabajadores con turnos nocturnos irregulares como los permanentes tenían niveles mucho más altos de grasa hepática. Incluso después de ajustar por un montón de factores, los trabajadores con turnos nocturnos permanentes no se adaptaron al riesgo. Es una pena si te encuentras en esa posición, pero lo que nos dice es que el cuerpo está biológicamente diseñado, ¿verdad? Para no estar en ese lugar. Así que el desalineamiento circadiano en sí mismo juega un papel patogénico en el hígado graso. Así que el tiempo se vuelve tan importante como el contenido, posiblemente incluso más. Así que, en la medida de lo posible, horarios de sueño y vigilia constantes, comer dentro de una ventana diaria predecible, evitar las comidas nocturnas, exponerse a la luz a primera hora de la mañana o dentro de la primera hora después de despertarse. Estas señales mantienen la sensibilidad a la insulina, mantienen el metabolismo de las grasas, mantienen la función hepática alineada. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que estén alineados para que el progreso que obtenemos de la fase 1 a la 3 no desaparezca porque estamos desalineados. Ahora, podemos ponernos un poco raros aquí, porque también hay algunas herramientas avanzadas que pueden reforzar el mismo patrón que hemos visto. Hubo un estudio en JAMA que analizó un péptido llamado tesamorelina en personas que tenían exceso de grasa visceral. Durante 6 meses, este péptido tesamorelina en realidad redujo la grasa visceral y la grasa hepática. Este es un péptido muy interesante. Es un análogo de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que aumenta los niveles de la hormona del crecimiento. Escúchame en esto. No solo estoy defendiéndolo. Es simplemente fascinante y nos dice cosas diferentes, ¿verdad? Porque la hormona del crecimiento aumenta la lipólisis y reduce la lipogénesis, el almacenamiento de grasa, y disminuye la inflamación y la resistencia a la insulina al reducir la grasa visceral. Así que no es una idea de estilo de vida general, pero refuerza lo mismo. Cuando las señales hormonales se desplazan hacia la descomposición de la grasa, y se alejan de la insulina crónica y el dominio del cortisol, la grasa hepática disminuye y se mantiene baja. Ahora, antes de entrar en la parte del entrenamiento que recomiendo y que he estado probando, recapitulemos porque creo que esto podría ayudarte a juntarlo todo rápidamente. La fase 1 consiste en detener el cambio, ¿verdad? Reducir la carga de insulina, reducir los carbohidratos, calmar la inflamación para que la grasa no se empujara al hígado en primer lugar. La fase 2 consiste en cambiar la dirección del flujo, es decir, crear las condiciones para que el cuerpo pueda empezar a extraer grasa. Cardio en ayunas, movimiento, proteína, fibra, grasas monoinsaturadas, ayuno y entrenamiento de resistencia. Punto. La fase 3 consistía en añadir estrategias alimentarias específicas. Nada extremo, pero grasas monoinsaturadas, omega 3,
Aceite de oliva. ¿Vale? Aidim. La fase 4 consistía en evitar que el progreso retrocediera, ¿verdad? Así que, proteger el sueño, usar cosas como glicina, usar cosas como el contacto con la tierra, usar cosas como 5-HTP, teanina para calmar y reducir el cortisol. ¿Qué estoy haciendo ahora para el cardio? Esto se basa en el consejo de expertos. Muy interesante. Resulta que la grasa visceral, incluido el hígado graso, responde muy bien a los esfuerzos de alta intensidad en periodos cortos que no causan un estrés excesivo. Estamos hablando de 30 segundos de alta intensidad, 30 a 60 segundos de descanso, 5 a 7 series de eso, 3 o 4 veces por semana. Estamos hablando de entrenamientos cortos. Esto es lo contrario de lo que habíamos pensado. Esto es lo más potente que puedes hacer para la grasa visceral en cuanto a actividad se refiere. Si miras los estudios, el entrenamiento de resistencia es excelente para la salud metabólica, pero apenas tiene impacto en la grasa visceral. Son los intervalos de alta intensidad. Pero lo que hemos descubierto aún más es que el entrenamiento por intervalos combinado con cardio continuo más que duplica el impacto. Así que 3 o 4 días a la semana, haces algunos intervalos de remo de alta intensidad, bicicleta de asalto, correr, lo que te funcione. Luego, 2 o 3 días a la semana, haces 30 minutos de zona 2. Lo que esto hace es ayudar a tu cuerpo a ser bueno en la oxidación de grasas para que, cuando hagas el entrenamiento por intervalos de alta intensidad después, sigas quemando grasa. Verás, existe algo llamado consumo de oxígeno post-ejercicio. Esto es cuando terminas un entrenamiento duro. Sigues quemando grasa durante un tiempo después. Así que si entrenas a tu cuerpo para que sea realmente bueno quemando grasa, hace que, después de hacer el trabajo de alta intensidad, y le indicas a la grasa abdominal, la grasa visceral y el hígado graso que se reduzcan, sigues quemando después. Incluso si estás sentado sin hacer nada, tienes que hacer ambas cosas, no el mismo día. Tienes que entrenar a tu cuerpo para que las haga. Así que, en realidad, he corrido menos largas distancias. He hecho menos cardio continuo. Y en realidad solo he hecho intervalos de alta intensidad unos pocos días a la semana, algún tipo de cardio continuo un par de días a la semana, y luego levanto pesas los otros días. Te diré que ha marcado una diferencia significativa en la circunferencia de mi cintura, y ya estoy delgado. En realidad, hay un fenómeno en el que puedes estar delgado y tener una grasa visceral decente. ¿Y me pasa a mí? Le pasa a todo el mundo. Así que noto que mi cintura se encoge. Es algo real. La circunferencia de la cintura es la forma más precisa de medir la grasa visceral o incluso el hígado graso sin una exploración DEXA. Si este desglose cambia la forma en que ves tu salud y la forma en que tratas tu cuerpo, por favor, suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo la ciencia que ha sido pasada por alto para ayudarte a construir un futuro más sólido. Comienza a plantar las semillas de la salud hoy. El próximo avance en el bienestar se revelará pronto.